Para mí poder compartir con ustedes otra vez esta mañana y también los próximos 2 domingos. Entonces, queremos juntos buscar la palabra de Dios para nosotros en este tiempo, porque este tiempo es un tiempo muy interesante en la vida de esta iglesia y qué es lo que el Señor está haciendo. Entonces, quisiera orar para que el Señor ponga palabra en mi boca y que sea palabra que sirva para construir y edificar esta iglesia en este tiempo. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, por esta oportunidad de estar juntos en tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Pedimos, Señor, que tú prepares cada corazón para poder recibir tu palabra en esta mañana, para poder aplicarla, Señor, a nuestras vidas, nuestra vida en comunidad y nuestra vida personal también. Háblenos, que salgamos de aquí diferente a lo que entramos en este día, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por los que no me conocen, mi nombre es Graham, soy inglés, somos de Inglaterra, nosotros dos. Nosotros con nuestra familia venimos a Bolivia 27 años atrás, entonces justo la mitad de mi vida estoy en Bolivia. Eso ya están calculando cuántos años tiene ese viejito. Pero la verdad es que nuestro corazón se convirtió en rojo, verde, amarillo por el tiempo que estamos aquí en Bolivia. Vivimos primero en Cochabamba y luego fuimos a Sucre, donde abrimos el proyecto El Alfarero, que es un proyecto que provee servicios a la juventud, servicios como consejería bíblica gratuita, como café, como discipulado, evangelismo, biblioteca, cursos, capacitaciones. Luego vinimos a Santa Cruz en el año 2008. Levantamos El Alfarero aquí en Santa Cruz a partir más o menos del 2010. Algunos de ustedes caminaron con nosotros en el proceso de la construcción. Nos acompañaron en los momentos en que estuvimos simplemente orando en casas, buscando que Dios provea lo suficiente para levantar el edificio. Y luego muchos de ustedes compartieron con nosotros cuando la iglesia, la comunidad cristiana Esperanza Viva participaba y funcionaba dentro de nuestro salón principal en El Alfarero. Actualmente estamos enfocados nosotros en el desarrollo de líderes. Tenemos una maestría, un curso de capacitación para líderes presencial en Santa Cruz que hacemos en El Alfarero. Y gracias a la pandemia también tenemos la versión en línea que abrimos el año pasado, que ya tenemos estudiantes en varias partes del mundo, incluyendo Chile, Perú, Estados Unidos y España. Entonces el Señor usó la pandemia para expandir lo que estamos haciendo y últimamente hemos abierto también Alfarero La Paz. Entonces el Señor es fiel con nosotros, ha sido muy fiel y está siendo fiel, pero lo que vemos es que muchas veces su fidelidad solo se ve y se muestra en tiempos de crisis. Y esta mañana vamos a ver un momento de crisis en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un momento de crisis en la vida de Habacuc, y cómo él respondió al Señor y cómo el Señor respondió a él. Para que nosotros como iglesia, como cristianos, podamos entender un poco más qué es lo que está pasando en nuestras vidas y cómo podemos responder en momentos de crisis. Para algunos tal vez no conocen el contexto del libro de Habacuc. Fue escrito más o menos 600 años antes de la llegada de Jesús en el pueblo de Judá. El pueblo de Judá en aquel tiempo estaba sufriendo. Había sido sometido al reino de los asirios por muchos años y había sido controlado por un pueblo, por un poder externo. Y también en aquel tiempo el pueblo de Judá había sido infiel al Señor. Y Habacuc en ese contexto estaba hablando al Señor diciendo qué es lo que pasa. En realidad, en esta conversación vemos que muchas veces cuando pedimos al Señor, sálvame de una situación mala, de un problema que tengo, nos confunde la situación, porque en vez de mejorar se empeora. Y de una situación mala, el pueblo de Judá, bajo el poder de los asirios, entró en un tiempo peor, porque invadieron en el pueblo de Judá los babilonios. Y los babilonios eran peores que los asirios.
de mal en peor estaba caminando el pueblo de Judá, a tal punto que en el año 586 los babilonios destruyeron el pueblo de Judá. Entonces, en ese contexto de cambio, en ese contexto de crisis, Habacuc entabló una conversación con Dios, donde él expresó el dolor de su corazón. Vemos en el versículo 2 la pregunta, que va a ser una pregunta que va a ir en toda esta prédica: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que nos salves? No sé si tú en algún momento has preguntado al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no me estás escuchando? ¿Por qué te pido algo y no me salves? Y no mejore mi situación. Al contrario, a veces te pido algo y como que tu respuesta es permitir que mi situación empeore. Esta fue la situación de Habacuc. Los últimos 2 años, como mundo y como iglesia, hemos pasado un tiempo muy difícil. Hemos pasado un tiempo de pandemia, de cuarentena, donde no entendimos qué es lo que está pasando aquí. Tal vez ustedes pueden recordar, como yo me acuerdo también, el principio de la cuarentena rígida. Me acuerdo con mi esposa estuvimos ese sábado en el Hipermaxi por el norte haciendo algunas compras con nuestro hijo y empezamos a ver a la gente moverse, empezamos a ver el supermercado llenarse, empezamos a ver la gente vaciando las cosas de la tienda y poniendo en filas largas para comprar. Y nos miramos entre nosotros y nos preguntamos: ¿qué es lo que está pasando aquí? Algo raro está pasando. Abrimos el celular, empezamos a ver. Y el gobierno había anunciado ese día que a partir del lunes íbamos a entrar en cuarentena rígida. Y como que entró un miedo, un temor en la gente. Más bien, compramos las cosas que teníamos que comprar. Tenía la idea mi esposa de ir rapidito al Chiriguano y comprar unas trípodes, unos micrófonos para que podríamos directamente cambiar nuestras enseñanzas de presencial a virtual. Y fue una excelente idea de ella que nos salvó en muchos sentidos lo que hacemos con la maestría. Y entramos comprando cosas para unas 2 semanas. Pensábamos, pues, esa cuarentena, 1 semana, 2 semanas nos van a encerrar, de ahí se va a mejorar y dentro de poco ya vamos a salir. No sabíamos nada. Y de ahí entramos en un tiempo de crisis donde no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Había mucho miedo, había mucha confusión. Nosotros en aquel tiempo, y todavía en realidad vivimos en el campo, en el norte, donde no hay banco, supermercado, farmacia. Y no sabíamos cómo vamos a poder sobrevivir. Yo me acuerdo que mi esposa me mandaba a las tiendas del barrio a buscar qué es lo que había. Y me acuerdo que volviendo de las tiendas, como usted estaba lista ella con su barbijo, con el alcohol, con todo, cada ítem que saqué de la bolsa le echaba alcohol, lo pusieron todo ahí a limpios. Yo tenía que sacar mi ropa en la puerta, más bien que no había vecinos. Tenía que sacar mi ropa en la puerta, meterlo directamente a la lavadora y yo entré en la ducha y como que no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Y 1 semana llegó a 2, llegó a 4, llegó a 2 meses, 6 meses. La cuarentena duraba, después pudimos salir un poco más, pero ya vino la segunda ola, tercera ola. Y preguntábamos al Señor muchas veces: ¿hasta cuándo, oh Señor? Tal vez ahorita en la sociedad ha bajado un poco el tema del COVID, no estamos con tanto miedo, confusión en cuanto a la pandemia, pero en nuestras vidas personales muchas veces pasamos por tiempos de crisis, por tiempos difíciles, momentos en la vida en los cuales no sabemos qué es lo que está pasando, momentos en la vida en los cuales preguntamos a Dios: ¿qué es lo que está pasando aquí?
porque no entendemos y no podemos ver su mano y no podemos escuchar su voz. Y preguntamos al Señor, ¿hasta cuándo? En esta mañana quisiera que tú en tu corazón estás meditando esta pregunta. ¿Cuál es tú? ¿Hasta cuándo? Ahora. ¿Con qué estás luchando tú en este momento? Cuando piensas en Dios, ¿cuál es la pregunta que no tiene respuestas? ¿Cuál es la confusión que tienes? ¿Cuáles son las dudas que tú tienes? Porque vemos en la conversación, aquí lo vamos a ver en estas semanas, la conversación de Habacuc con Dios, donde él dudaba de la soberanía de Dios, donde él dudaba de la bondad de Dios, él dudaba de la fidelidad de Dios, él dudaba de la justicia de Dios. Y capaz nosotros en este momento en nuestras vidas estamos caminando con preguntas muy similares. Después en el versículo 3, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Vivimos en un mundo donde hay calamidades, donde hay violencia. Vimos y vivimos en Santa Cruz, donde muchas veces hay robos, hay violaciones, hay feminicidios. Vemos el mundo, vemos a las guerras, vemos a Rusia invadiendo otro país, Ucrania a su lado. Vemos dificultades en el Medio Oriente, en África. Vemos más cerca de la casa dificultades en países como Venezuela. Y podemos lanzar estas preguntas. ¿Por qué? Y aquí en Bolivia muchas veces cuando pasamos por tiempos de crisis, cambios políticos, violencia entre partidos, preguntamos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y en el versículo 4 dice, por lo tanto, se entorpece la ley, no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. No sé cuántos de nosotros aquí hemos estado en algún momento en un proceso legal, judicial aquí en Bolivia. Nosotros hemos tenido razón de estar en el Palacio de la Justicia varias veces en los últimos meses por un problema, un ser querido que tenemos. Y es siempre interesante porque veo este edificio enorme, alto, dice en este templo que Dios haga justicia. Y como que en mi corazón hay tristeza. Porque sabemos nosotros lamentablemente cómo es el proceso judicial en Bolivia. Sabemos cómo la justicia se cambia de color político. No hay esa neutralidad que buscamos muchas veces, no quiero generalizar demasiado, pero nosotros vemos en los periódicos y vivimos en nuestras experiencias que demasiadas veces es así. Y vemos como que hay una ausencia muchas veces de justicia. Y preguntamos a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser? Si eres un Dios justo, que haya tanta injusticia en este mundo, en esta ciudad, en este país y en mi vida. El impío acosa al justo. Las sentencias que se dictan son injustas. Parece que como que las preguntas de Habacuc, 2600 años atrás, son las mismas preguntas de las nuestras. Son las mismas preguntas que enfrentamos cuando pasamos por momentos de crisis y dificultades en nuestras vidas. Lo interesante aquí es que Dios responde, es que Dios habla, es que Dios no es ausente. Y vemos que Él está aquí respondiendo a Habacuc. En el versículo 5 dice, miren a las naciones, contémplanlas y quédense asombrados.
estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien las explique. Y la primera cosa que aprendemos aquí es que Dios es más allá del tiempo. Como en el tiempo de COVID, vimos y sentimos que era sin fin. Cada semana que pasaba había noticias en el periódico, cada semana buscamos que los números bajen y volvieron a subir. Cada ola que terminaba vino una segunda ola y como que no sabíamos, no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Tal vez en nuestras vidas personales estamos en una situación de juicio y no sabemos cuándo va a terminar. Tal vez en nuestra vida estamos con un problema familiar, una dificultad entre hermanos, estamos con un problema, un tema de salud, estamos con dificultades en cuanto al trabajo o no hay trabajo, estamos con desafíos y presiones económicas y no sabemos cuándo va a terminar esto. Pero la primera cosa que vemos aquí en la respuesta de Dios es aunque nosotros estemos limitados en el tiempo y solo podemos ver lo que podemos ver ahora y experimentar lo que vemos en este momento, tenemos un Dios más allá del tiempo, más grande de este momento en lo cual estamos viviendo. Y Él es soberano y Él es bueno. Y vamos a ver en sus respuestas cómo Él tiene paciencia con Habacuc para responder a sus preguntas y darle aliento y darle esperanza. Y mi esperanza en esta mañana es que lo que vemos con Habacuc da esperanza a nosotros en esta comunidad cristiana de esperanza viva, que sea una esperanza realmente viva lo que Dios nos dé en este tiempo en lo cual está la iglesia y por este tiempo por lo cual estamos pasando juntos. Estoy por hacer. Lo que viene va a ser tan sorprendente que no las creerán aunque alguien se las explique. Dios en aquel momento iba a hacer algo muy grande. A veces es la crisis que nos prepare el corazón por la bendición que Dios tiene. A veces son los momentos difíciles en la vida que nos preparan para lo que Dios va a traer a nuestras vidas. Y muchas veces no podríamos recibir sus bendiciones a plenitud sin pasar un momento de desierto o de sufrimiento. Dios está más allá del tiempo. En el versículo 6 dice, estoy incitando a los caldeos, que es otra palabra para babilonios, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenas. Dios también dice a Habacuc, estoy más allá de las naciones, soy más grande de lo que pasa en este mundo. Lo que pasa en este mundo está todavía bajo mi soberanía, está todavía bajo mi control. No hay nada que a mí se me tome por sorpresa. Yo sé que para ustedes seres humanos, en su experiencia, su visión limitado, todo eso puede venir como sorpresa. Y les puede asustar y les puede mover el piso. Y podemos tener muchas preguntas, pero Dios dice, yo soy más allá de las naciones, más grande que las naciones. Y lo que pasa en este mundo y lo que pasa en sus vidas, no es que yo me fui, no es que yo me olvidé, no es que yo solté. Yo sigo más grande, más poderoso y soberano, sobre todo, incluyendo las naciones y incluyendo las circunstancias, grandes o pequeñas, de sus vidas. Y la tercera cosa que vemos aquí acerca de Dios, que es del versículo 7 en adelante,
es aún las cosas malas y las personas malas también, Dios puede usarlo para cumplir con sus propósitos. Habacuc en cierto sentido está acusando a Dios aquí de no entender qué es lo que pasa en mi vida, de no ver la realidad de lo que estoy pasando, de no captar la realidad de lo que está pasando con los babilonios. Es como que está diciendo tú allá, lejos en tu trono en el cielo, no entiendes lo que me está pasando aquí. Estás desconectado de mi realidad. Pero aquí Dios dice, yo sé cómo son ellos, yo sé cómo son sus caballos, yo sé cómo es su caballería, yo sé cómo son sus jinetes, yo entiendo que vienen con violencia, yo entiendo todas estas cosas que ridiculizan a los reyes, burlan de los gobernantes. Yo sé cómo son ellos. Pero ¿sabes qué? Por más malos que sean, por más difíciles que sean estos momentos en sus vidas, yo lo puedo usar y lo voy a usar para cumplir con mis propósitos. Tal vez en esta mañana tú estás con una pregunta de hasta cuándo. Tú estás luchando con una dificultad, algo personal en tu vida, de tu familia, de tu economía, de tu salud. Y preguntas al Señor, ¿hasta cuándo? Y sientes que Dios te había olvidado. O sientes que no te escucha. O sientes que tus oraciones llegan al cielo y rebotan. Y no entiendes que parece que Dios está ausente. Y no está parte de mi vida, mis circunstancias en este momento. Habacuc estaba ahí y estaba preguntando a Dios. Y aquí aprendemos las varias cosas que hemos visto, que Dios es más allá del tiempo, Dios es más allá de las naciones y Dios aún las cosas malas de nuestras vidas las puede usar para cumplir con sus propósitos. Pero no es malo preguntar, no es malo tener dudas, no es malo lanzar las preguntas. Y aún aquí vemos que aunque Dios mismo habló directamente con Habacuc, no quedó en todo satisfecho Habacuc. Y 2 veces más después preguntó incluso, ¿por qué? Versículo 13, ¿por qué? ¿Por qué? Y es posible que esta mañana las respuestas que estamos viendo en Habacuc no en todo satisfacen tus dudas, no en todo responden a tus preguntas. Quisiera que les ayude, quisiera pensar que les va a dar más esperanza, pero tal vez no en todo cumplen para apaciguar sus miedos y dudas. Y no está mal. Con Habacuc él seguía preguntando. Y una de las preguntas más importantes que yo percibo aquí es que él está preguntando a Dios, ¿tú sigues lo mismo, Dios? ¿Tú sigues siendo justo, Dios? La próxima semana vamos a ver respuesta a esa pregunta y Dios responde otra vez y muestra que sigue siendo un Dios presente, un Dios justo, un Dios de amor. Pero Habacuc aquí estaba con dudas. Y tal vez en esta mañana tú estás con dudas. Estás viendo tu situación personal, tu situación económica, tu situación familiar, tu situación de salud. Y estás preguntando a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Cuál es tu hasta cuándo en esta mañana? Tal vez como iglesia están pasando por un momento difícil. Están pasando tal vez por un momento de crisis. Están preguntando a Dios qué es lo que pasa.
¿Por qué permitiste y estás permitiendo lo que permitiste? ¿Dónde está la justicia? Tal vez está preguntando al Señor en esta mañana como iglesia, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos y debemos responder a esta crisis en la cual estamos ahorita? Y creo que esta palabra nos da como iglesia una respuesta o varias respuestas en esta mañana. Y la respuesta es seguir creyendo que Dios es más grande que el tiempo, más allá de las naciones, y aún las cosas, las circunstancias difíciles de nuestras vidas como personas y como iglesia, Él las puede usar para cumplir con sus propósitos. Tal vez ahora es difícil creer esto. Tal vez era difícil para Habacuc creer esto. Y por eso tenía preguntas todavía. Pero yo les animo, hermanos, en esta mañana, y con esto quiero ir terminando. Las crisis en nuestras vidas son oportunidades. Y ahora ustedes, como individuos y como iglesia, tienen una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Es la oportunidad de mostrar qué tipo de iglesia es. De mostrar qué tipo de comunidad es. Esperanza viva es fácil cuando todo nos va bien. Pero la verdadera esperanza es lo que necesitamos cuando las cosas se nos van mal, cuando estamos en crisis. Y es una oportunidad ahora, comunidad cristiana de esperanza viva, que ustedes como iglesia muestran qué tipo de iglesia es. Ahorita, como ingleses, estamos sufriendo un poco porque murió la reina. 70 años estaba en el trono y la queríamos a la vieja. Ya tenemos incertidumbre con el nuevo rey Carlos III. Murió la reina. Y en nuestras vidas, cuando alguien muere, tal vez podemos pensar en un ser querido que murió en tiempos de COVID. Cuando alguien muere, cuando estamos en el entierro, cuando estamos en el velorio, es ahí donde damos el abrazo más fuerte. Es ahí donde lloramos con los que están llorando. Es ahí donde extendemos una mano de ayuda y de apoyo. Ahora, en la vida y la historia de la Iglesia Comunidad Cristiana de Esperanza Viva, hay una oportunidad de mostrar qué tipo de iglesia es. Hay una oportunidad de venir a este lugar y darle un abrazo a él que está sufriendo, extender la mano a él que tiene necesidad. Y es interesante, en camino a la iglesia esta mañana con mi esposa, como vimos lejos, escuchamos a veces podcasts en el auto, escuchamos un podcast de Rick Warren, el que escribió el libro de la vida con propósito. Y él dijo, una de las mejores maneras de evangelizar es mostrar cómo ayudamos a los que están sufriendo. Cómo nos interactuamos con los que están con dolor o en sufrimiento. Es la mejor manera en que esta iglesia puede mostrar un evangelismo verdadero, auténtico a los de afuera, que aquí nosotros nos amamos y a nosotros nos apoyamos. En momentos de crisis nos quedamos para apoyarnos entre nosotros y nos abrazamos y buscamos qué es lo que Dios quiere decir a nosotros en este tiempo. Les animo a considerar en esta mañana esta pregunta en lo personal. ¿Cuál es tu hasta cuándo? Y les animo como iglesia, como comunidad, a responder la pregunta. ¿Cómo podemos asegurar que este momento difícil en la iglesia sea una oportunidad a que crezcamos,
a que maduremos, a que nos apoyemos y a que evangelicemos a los que fuera que no tienen nada de esperanza viva, cuando aquí sí tenemos, y traerlos a ser parte de nosotros. Quisiera orar por nosotros, por ustedes en esta mañana.